Tal, chavos? En esta ocasión vamos a resolver un problema de conservación de energía, el cual dice lo siguiente. Imagine que su primo Morton baja en patineta a partir del reposo por una rampa curva sin fricción. Si consideramos a Morton y a su patineta como una partícula, esta describe un cuarto de círculo de radio igual a 3 metros. ¿Cómo se muestra en la figura? La masa total de Morton y su patineta es de 25 kilogramos. Inciso A, calcule su rapidez en la parte inferior de la rampa y B, obtenga la fuerza normal que actúa sobre él en la base de la rampa. Ok, entonces primeramente pues tenemos que escoger nuestros puntos de inicio y el punto final. En este caso el punto inicial lo voy a poner acá arriba en la rampa. Aquí está, es el 1. Y el punto final va a ser cuando esté en la base de la rampa. ¿Ok? Eso va a ser nuestro punto final. Entonces tengo el punto 1 y el punto 2. Y aparte, acuérdense que tenemos que poner nuestro sistema de referencia. Yo lo puse justo en la base de la rampa. ¿Ok? Entonces, a partir de este sistema de referencia medimos nuestras cantidades. Entonces, tenemos que aplicar la conservación de la energía y como no hay fricción, la única fuerza que actúa sobre Morton y la patineta debe ser la fuerza gravitacional. Entonces, eh, cuando escribimos nuestra conservación de energía, pues queda esta expresión. K1 es igual a la energía, la energía potencial gravitacional inicial tiene que ser igual a la energía cinética final más la potencial gravitacional final. Entonces, como parte del reposo, quiere decir que esta cantidad K1 es 0. Luego, la energía potencial gravitacional inicial, pues tiene que ser la masa por la gravedad por la altura inicial. En este caso, nuestra altura inicial pues va a ser igual al radio. ¿Por qué? Pues porque aquí tengo puesto mi sistema de referencia, quiere decir que la altura inicial tiene que ser desde este punto hasta donde está acá arriba, ¿no? Que si uno se da cuenta, pues es igual al radio de este cuarto de círculo que está aquí, ¿no? Porque imagínense que esta línea va del centro hasta el punto 2, entonces sería R. Entonces este término va a ser mgr. Y luego del lado derecho tengo el término de la energía cinética final y este va a ser un medio de la masa por la velocidad 2 al cuadrado y esa velocidad 2 es la que queremos encontrar. Y luego el término de energía potencial gravitacional final va a ser 0 porque cuando estamos acá en el punto 2 pues estoy a una altura 0 respecto de mi sistema de referencia. ¿Okay? Y entonces, si ponemos los términos eh, explícitamente, nos va a quedar esta ecuación que está aquí. Me va a quedar 0 más masa por gravedad por el radio. Eso tiene que ser igual a un medio de la masa por la velocidad 2 al cuadrado más 0. Las masas se van a cancelar, despejamos la velocidad 2 y nos queda que va a ser igual a más menos la raíz cuadrada de 2 veces la aceleración gravitacional por el radio. Y si le metemos los, los datos, nos queda esta expresión que finalmente obtenemos que la velocidad 2 va a ser igual a 7.66 metros sobre segundo. Entonces esa sería la velocidad aquí en el punto 2, en la base de la rampa. ¿De acuerdo? Y eso es todo lo que tenemos que hacer para el primer inciso. Después nos preguntan que cuál es la fuerza normal que actúa sobre él en la base de la rampa. Entonces, para obtener la fuerza normal, lo que tenemos que hacer es una sumatoria de fuerzas y eso ya lo sabemos hacer. Entonces, aquí en el punto 2, imagínense que ponemos nuestro diagrama de cuerpo libre, perdón, y, y en este punto ponemos todas las fuerzas que van a actuar sobre Morton y la patineta. Entonces, si uno pone las fuerzas, resulta que hay una fuerza normal que actúa hacia arriba, ¿no? Va a estar su peso y nada más. No hay ninguna otra fuerza que actúe en este punto sobre Morton y su patineta. Entonces, pues podemos ver que no hay ninguna fuerza en X, entonces la sumatoria de fuerza en X automáticamente dan 0 y la sumatoria de fuerza en Y nos queda que es la normal menos el peso y esto tiene que ser igual a masa por aceleración. Entonces hay una aceleración porque parto de
de una situación cuando tengo velocidad cero a una situación cuando ya tengo velocidad de 7.66 metros por segundo. Entonces hay un cambio de velocidad, por lo tanto debe haber una aceleración. Ahora, ¿cuál es esta aceleración? Entonces resulta que durante este movimiento de ir del punto 1 al punto 2, el Morton se está moviendo en una trayectoria circular. En ese caso, la aceleración que experimenta es igual a la aceleración radial y esa está definida como la velocidad al cuadrado entre el radio. ¿Okay? Entonces, pues tenemos toda la información porque esta velocidad fue la que calculamos anteriormente, el radio es el que me da el problema y entonces eh, pues puedo despejar la normal de esta ecuación de la sumatoria de fuerza en Y y me queda que la normal tiene que ser igual a la masa por la aceleración radial más el peso. Sustituimos cuánto va la aceleración radial y me queda que es masa por velocidad al cuadrado entre el radio más el peso que es masa por gravedad. Podemos factorizar la masa y nos queda esta expresión que está aquí y nada más nos falta sustituir los valores. Una vez haciendo eso tenemos que encontrar que la fuerza normal es de 733.96 newtons, que más o menos son 734 newtons. Entonces, esta es la fuerza que sentiría Morton al pasar por este punto, por la base de la rampa. ¿Okay? Entonces, aquí, chavos, por favor revisen en las notas, creo que viene en la diapositiva 76, esta parte de la aceleración radial. ¿Ok? Entonces, esta aceleración radial la vamos a usar cuando una partícula se esté moviendo en un círculo o en una parte de un círculo. ¿Ok? Entonces, en este caso fue un cuarto de círculo, entonces aplicamos esta definición de la aceleración radial en este pedacito nada más. ¿Ok? Pero chéquense por favor en las notas esta parte de la aceleración radial para que les quede un poquito más claro. Ahora, usando este mismo problema, aunque no viene aquí en el enunciado del problema, podemos ahora suponer qué pasa si la rampa tiene fricción. ¿Ok? Y que en lugar de que la rapidez de Morton sea de 7.66 metros por segundo, ahora sea solo de 6 metros por segundo. Entonces, como hay fricción, pues su velocidad va a ser menos. ¿Ok? Entonces, si nos preguntan cuál es el trabajo que efectuó la fuerza de fricción sobre él, pues podemos calcularla. Entonces, fíjense, ahora, como hay fricción, la conservación de energía nos dice que tenemos que agregar el, el trabajo que hagan las otras fuerzas, que en este caso debe ser pues, el trabajo que hace la fuerza de fricción y que es lo que me están preguntando en este caso. Y entonces volvemos a analizar el problema de manera muy similar como hicimos al principio, o sea, parte de este punto 1 y termina en este punto 2. La diferencia es que ahora del trayecto de ir de 1 a 2 va a haber fricción. Entonces volvemos a calcular nuestras cantidades, ¿no? Las energías cinéticas y potenciales iniciales y finales respectivamente, usando otra vez nuestro sistema de referencia que teníamos, ¿no? Entonces al hacerlo nos podemos dar cuenta que la energía cinética inicial es cero porque parte del reposo, la energía potencial gravitacional final va a ser cero porque va a estar a una altura cero y de aquí podemos despejar el trabajo que hagan estas otras fuerzas, ¿no? Donde, como dijimos, esas otras fuerzas van a estar asociadas pues a la fuerza de fricción. Entonces el trabajo, el W otras, tiene que ser igual al trabajo de la fricción. Y entonces este término de la energía potencial gravitacional inicial lo paso del lado derecho, está sumando, queda restando. Entonces el trabajo que haga la fricción tiene que ser igual a la energía cinética final menos la energía potencial gravitacional inicial. Poniendo los términos, cada uno de ellos, nos queda una cosa como estas. Al sustituir los valores,
pues me va a quedar que es un medio de la masa, que son 25 kilogramos, por la velocidad al cuadrado, que ahora son 6 metros sobre segundo al cuadrado, menos la masa, que son 25 kilogramos, por la aceleración gravitacional, que son 9.8 metros por segundo al cuadrado, por los 3 metros, que es la altura inicial. Si ustedes hacen, si hacen, si hacen las cuentas, se tienen que dar cuenta que el trabajo que hace la fricción es igual a menos 200.85 joules.